Aníbal Mendoza observaba su reflejo en el espejo de cuerpo entero mientras ajustaba la corbata de seda que colgaba impecablemente sobre su traje azul marino. Tenía 48 años, dueño de un imperio farmacéutico que lo había elevado a la cima de los millonarios en Colombia. Su mansión en las colinas de Medellín era un palacio moderno, con pisos de mármol importado, techos de cristal y un garaje donde reposaban deportivos europeos que valían más que hospitales enteros. Todo en su vida irradiaba poder, lujo y perfección, todo excepto lo que él consideraba su error más grande: su esposa, Diana Mendoza. Diana estaba frente a él, intentando elegir un vestido para la gala anual de beneficencia. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente, mientras sostenía una prenda color esmeralda que había guardado para ocasiones especiales. Había sido arquitecta brillante en su juventud, pero tras casarse con Aníbal, había abandonado su carrera para dedicarse a la familia. 3 embarazos, noches de insomnio, estrés y la depresión silenciosa de años de humillaciones habían dejado huellas en su cuerpo. Ella lo sabía, y también sabía que él jamás la dejaba olvidarlo. ¿De verdad vas a ponerte eso?, preguntó Aníbal con un tono envenenado, clavando la mirada en su silueta reflejada en el espejo. «Es solo un vestido», murmuró ella, bajando la vista. «Un vestido», repitió él, soltando una carcajada seca. «Te ves como una ballena tratando de entrar en una red de pescar». Las palabras la atravesaron como cuchillos invisibles. Diana sintió el calor de las lágrimas arder en sus ojos, pero las contuvo. Llorar solo le daba más satisfacción a Aníbal. Él disfrutaba verla romperse, como un cazador que prolonga la agonía de su presa. «He trabajado toda mi vida para tenerlo mejor», continuó él, caminando alrededor de ella en círculos. «El mejor whisky, los mejores relojes, la mejor casa, los mejores carros. Y mírate tú, eres lo único defectuoso en mi vida perfecta». Diana apretó el vestido contra su pecho. Durante los primeros años, había intentado defenderse, replicar, recordarle que había renunciado a su carrera por criar a sus hijos, pero después de una década de humillaciones, había aprendido que discutir era inútil. El silencio era su refugio. Hasta esa noche. «Tuve 3 hijos contigo, Aníbal. Mi cuerpo cambió porque les di vida». Su voz salió temblorosa, pero más firme de lo que esperaba. Él rió con desdén. «Conozco decenas de mujeres que han parido y siguen siendo hermosas. Mujeres disciplinadas, no vacas perezosas como tú». El silencio cayó pesado en la habitación. Diana sintió el nudo en la garganta, pero algo nuevo comenzó a moverse en su interior. No era solo dolor, era indignación, una chispa peligrosa de coraje que llevaba años sofocando. «No quiero que vengas esta noche», dijo Aníbal finalmente, deteniéndose frente a ella. «No pienso presentarme con esto». La señaló con un gesto de desprecio. «Es una cena benéfica, Aníbal. Es importante para mí, para los niños de la fundación». «¿Crees que me importa?», rugió él. Se inclinó tan cerca que ella pudo oler el whisky en su aliento. «No quiero que arruines mi reputación». Fue entonces cuando Diana entendió con una claridad helada que aquel matrimonio había terminado. No esa noche, no con esas palabras, sino mucho antes. Había estado viviendo una ilusión, convencida de que algún día él volvería a mirarla como al inicio. Pero ese hombre había muerto. Frente a ella solo quedaba un tirano. Esa misma madrugada, Diana se encerró en el baño. Se sentó en el suelo frío con un frasco de pastillas en la mano, contemplando la posibilidad de acabar con todo. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj en la mesa de noche. Pero mientras miraba su reflejo cansado en el espejo del baño, algo cambió. Por primera vez en años, no vio solo defectos. Vio a una sobreviviente. Vio a la mujer que había diseñado edificios que aún embellecían Medellín. Vio a la madre que había criado 3 hijos casi sola. Vio a Diana Restrepo, la arquitecta, la luchadora, la mujer que había estado dormida durante demasiado tiempo. Dejó las pastillas sobre el lavabo. En su lugar tomó un cuaderno y comenzó a escribir un plan. No uno para adelgazar y complacer a Aníbal, sino uno para resucitar. Lo llamó Plan Renacer. Fase 1. Reconstrucción física y emocional. Consultas médicas, ejercicio gradual, terapia psicológica. Fase 2.
reconstrucción profesional, cursos de actualización en arquitectura sostenible, contactos discretos con antiguos colegas. Fase 3. Preparación para la libertad. Ahorro secreto, apertura de cuentas a su nombre de soltera, investigación de posibilidades en el extranjero. Al amanecer, Diana había llorado, temblado y escrito sin parar. Pero al cerrar el cuaderno sintió algo que no recordaba: esperanza. Ese mismo día llamó a Sofía Ramírez, su amiga de la universidad. Habían pasado años sin hablar porque Aníbal había hecho todo para alejarla. «Sofía, soy Diana». Hubo un silencio incrédulo al otro lado de la línea. «Dios mío, pensé que te habías olvidado de mí. ¿Estás bien?» «No», respondió ella con brutal honestidad. «Pero quiero estarlo. Necesito tu ayuda». Acordaron verse en un café discreto. Cuando se reencontraron, Sofía la abrazó con fuerza. Diana rompió a llorar como no lo hacía en años. Le contó todo: las humillaciones, las amenazas, el ultimátum de 6 meses. Sofía escuchó sin interrumpirla, solo apretando su mano. «No estás sola», dijo finalmente. «Y no eres débil. Te voy a ayudar a recuperar a la mujer que eras. Aún está ahí, Diana. Yo la veo». Las semanas siguientes fueron un torbellino secreto. Mientras Aníbal viajaba con su supuesta agenda de negocios, que en realidad ocultaba su relación con Victoria Salinas, su amante, Diana comenzaba a cambiar. Inscribió a sus hijos en actividades extracurriculares que le daban tiempo para ella. Se reencontró con antiguos colegas bajo el pretexto de consultas sociales. Redescubrió su pasión por el diseño. Y cada día, frente al espejo, repetía su nombre de soltera: «Soy Diana Restrepo». Pero un viernes por la tarde, todo su plan estuvo a punto de derrumbarse. Aníbal regresó inesperadamente antes de lo previsto. Ella estaba en el estudio revisando planos antiguos cuando escuchó su voz en el vestíbulo, hablando en susurros. «Mi amor, ya estoy aquí». «No, tranquila, ella no sospecha nada. Pronto todo va a cambiar». El golpe fue brutal. Diana no necesitaba pruebas adicionales, pero escucharlo confirmar su traición la destrozó. Y, sin embargo, en lugar de rendirse, esa revelación le dio más combustible. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de ganar. Se trataba de demostrarle que había subestimado a la mujer equivocada. Esa noche, frente a sus hijos, Diana tomó una decisión silenciosa. No iba a esperar los 6 meses que él le había dado como trampa. No iba a permitir que le arrebatara a sus hijos para entregárselos a otra mujer. Ella se iría primero, desaparecería con ellos. Y cuando regresara, no sería como la esposa quebrada de Aníbal Mendoza, sino como alguien irreconocible, como Diana Restrepo, una mujer libre. La madrugada en que Diana salió de la mansión con sus 3 hijos fue la más larga de su vida. El taxi que los llevaba al aeropuerto parecía un ataúd rodante donde se enterraba su pasado. Santiago el mayor miraba por la ventana con gesto serio. Isabela se aferraba a un muñeco de tela que había guardado en su mochila. Mateo, el más pequeño, dormía con la cabeza sobre el regazo de su madre. Diana, en cambio, no podía cerrar los ojos. El miedo a ser descubiertos por Aníbal la mantenía con la respiración contenida. Cada luz roja del semáforo era un suplicio, cada patrulla de policía un recordatorio de lo vulnerable que era todavía. Sin embargo, debajo del miedo palpitaba una certeza: había tomado la decisión correcta. Cuando el avión despegó de Bogotá, Diana sintió que su corazón explotaba en 1000 direcciones. A través de la ventanilla, observó las montañas que se alejaban y juró en silencio que algún día regresaría. No como la mujer rota que escapaba esa noche, sino como alguien capaz de mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Esa promesa se convirtió en su combustible durante los siguientes meses. Llegaron a Barcelona con maletas pequeñas, un poco de dinero en efectivo y documentos que ella había preparado bajo su apellido de soltera. Para la mayoría de la gente eran apenas 4 inmigrantes más en una ciudad abarrotada, pero para Diana era el inicio de una vida nueva. Rentó un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, con paredes húmedas y un balcón que daba a un callejón estrecho. No era la mansión de mármol, pero era un lugar donde nadie la llamaba ballena ni la humillaba a diario. Allí respiró libertad por primera vez en 10 años. El primer año fue brutal.
El dinero que había logrado sacar discretamente de las joyas vendidas se agotaba rápido. Trabajó limpiando oficinas durante las noches y sirviendo mesas en un restaurante durante los fines de semana. Volver a ser arquitecta parecía un sueño imposible mientras fregaba pisos y recogía platos grasientos, pero cada billete que ganaba era un ladrillo más en la muralla que la separaba de Aníbal. Sus hijos se adaptaron con la resiliencia admirable de los niños. Santiago aprendió catalán en cuestión de meses. Isabela se integró a la escuela con una sonrisa tímida pero firme, y Mateo comenzó a dibujar edificios con crayones, copiando inconscientemente la pasión que su madre había guardado en un rincón del alma. Diana, agotada pero determinada, comenzó a estudiar en las madrugadas. Inscribió cursos en línea sobre arquitectura sostenible y diseño bioclimático. Al principio apenas entendía los términos actualizados. Habían pasado más de 10 años desde que había ejercido, pero poco a poco la chispa se reavivó. Pasaba las noches frente al computador, dibujando bocetos, recordando la emoción de crear espacios que daban vida. Cada línea en el papel era un paso hacia la Diana Restrepo que había prometido recuperar. Un día, después de terminar su turno en el restaurante, se encontró con un afiche en una farola. Concurso de ideas, vivienda social sostenible. Organizado por una pequeña fundación en Barcelona, buscaban proyectos para rehabilitar edificios antiguos y convertirlos en hogares accesibles. El premio no era dinero, sino visibilidad profesional. Diana dudó durante horas, pero finalmente se inscribió bajo su nombre de soltera. Pasó semanas sin dormir, diseñando un complejo que integraba patios comunitarios, energía solar y materiales reciclados. Lo entregó con manos temblorosas y la convicción de que no tenía nada que perder. 3 meses después, recibió un correo. Proyecto seleccionado entre los finalistas. Diana lloró en silencio frente a la pantalla. No porque hubiera ganado todavía, sino porque por primera vez alguien reconocía su talento después de años de ser reducida a la esposa de Aníbal Mendoza. Aquella validación la impulsó a redoblar sus esfuerzos. Comenzó a relacionarse con arquitectos jóvenes, asistió a conferencias gratuitas y poco a poco fue tejiendo una red que le recordaba que aún pertenecía a ese mundo. Los niños también se beneficiaron de la transformación. Santiago, con apenas 14 años, empezó a ayudarla traduciendo artículos técnicos del inglés. Isabela se convirtió en su aliada emocional, siempre recordándole que era la mejor mamá del mundo. Mateo, con su inocencia, decía que algún día vivirían en un edificio diseñado por ella. Cada palabra de sus hijos era un escudo contra los recuerdos venenosos de Aníbal, pero las sombras no desaparecieron de inmediato. Aníbal, al descubrir la huida, había desatado una búsqueda privada. Investigadores en Colombia y España rastrearon durante meses sin éxito. Diana había sido cuidadosa. Usaba el apellido Restrepo. Había cambiado de número. Evitaba redes sociales. Sin embargo, cada vez que escuchaba un acento colombiano en la calle, su corazón se aceleraba. El miedo a ser encontrada convivía con ella como una sombra constante. Hubo noches en que soñaba con el sonido de sus pasos detrás de la puerta, con la voz cruel llamándola defecto de su vida perfecta. En esas noches, abrazaba a sus hijos con más fuerza y recordaba que no podía permitirse volver atrás. El concurso de vivienda social se convirtió en un punto de inflexión. Aunque no ganó el primer lugar, obtuvo una mención especial y una invitación para colaborar con una firma boutique dirigida por Miguel Santos, un arquitecto catalán que valoró inmediatamente su mirada innovadora. Miguel la presentó como Diana Restrepo, arquitecta colombiana especializada en diseño sostenible. Aquellas palabras fueron un renacer. Ya no era la mujer escondida detrás del apellido Mendoza, sino alguien con identidad propia. Trabajar con Miguel no fue fácil. Tenía que equilibrar sus 2 empleos precarios, la crianza de 3 hijos y las exigencias de proyectos complejos. Hubo días en que pensó rendirse, pero cada vez que la fatiga amenazaba con quebrarla, recordaba el rostro de Aníbal, su sonrisa de desprecio, y usaba esa imagen como gasolina. El mismo hombre que había intentado convencerla de que no valía nada se convertía, irónicamente, en la razón de su esfuerzo. 5 años pasaron como un torbellino.
Diana logró estabilizarse económicamente. Sus hijos crecieron seguros y felices, y su reputación en Barcelona floreció. Había participado en proyectos de rehabilitación urbana, recibido premios menores y finalmente conseguido que su nombre comenzara a sonar en círculos profesionales más amplios. No era aún una estrella internacional, pero sí una arquitecta respetada. Y lo más importante, era libre. Una tarde, mientras tomaba café en el balcón de su pequeño apartamento, recibió un correo inesperado. Se trataba de la Bienal de Arquitectura de Medellín, un evento internacional donde premiaban proyectos innovadores en América Latina. Uno de los jurados había visto su trabajo en Barcelona y la había propuesto como finalista. Diana sintió que el aire se detenía en su pecho. Regresar a Colombia significaba enfrentar fantasmas que había enterrado con dificultad. Pero también era la oportunidad de cerrar el círculo. ¿Vamos a volver a casa?, preguntó Isabela, que la había sorprendido leyendo el correo con lágrimas en los ojos. Sí, mi amor, respondió Diana después de un largo silencio. Pero esta vez no como prisioneros. Esta vez volvemos como dueños de nuestra historia. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos. Santiago, ya de 17 años, se convirtió en su mano derecha. Isabela soñaba con conocer a las amigas que había dejado atrás. Mateo, con apenas 12, decía que quería mostrarle a su papá que no necesitaban su dinero para ser felices. Diana escuchaba a sus hijos y se convencía de que el verdadero premio no eran los proyectos ni los reconocimientos, sino haber criado a 3 jóvenes fuertes, resilientes y orgullosos. La noche de la inauguración de la Bienal, el auditorio en Medellín brillaba con luces, cámaras y voces en múltiples idiomas. Empresarios, arquitectos y políticos se mezclaban en un ambiente cargado de expectación. Diana, vestida con un traje sobrio pero elegante, entró acompañada de sus hijos. No necesitaba joyas ostentosas. La seguridad en su mirada era suficiente para iluminar el recinto. Lo que no sabía era que entre los invitados, sentado en la primera fila, estaba Aníbal Mendoza. 5 años lo habían transformado en un hombre diferente. El cabello canoso, las arrugas profundas, los ojos apagados por el alcohol y la ansiedad. Había buscado a Diana sin éxito. Había contratado investigadores. Había gastado fortunas intentando rastrearla. Y de pronto ahí estaba. No como la esposa sumisa que él recordaba, sino como una arquitecta reconocida, rodeada de sus hijos convertidos en jóvenes seguros. La sonrisa de superioridad que lo había acompañado toda la vida se congeló en su rostro. El presentador anunció con entusiasmo: y ahora recibamos a la arquitecta finalista de la Bienal, la colombiana que ha revolucionado la vivienda sostenible en Europa, Diana Restrepo. El auditorio estalló en aplausos. Diana subió al escenario, respiró profundamente y se preparó para hablar. Pero antes de comenzar, sus ojos se cruzaron con los de Aníbal. El pasado y el presente chocaron en un segundo eterno. Y ella sonrió, no con miedo, no con rencor, sino con la serenidad de quien sabe que ya ganó la batalla más importante, la de recuperar su propia vida. El auditorio estaba en silencio expectante mientras Diana Restrepo ajustaba el micrófono. Frente a ella, cientos de invitados aguardaban sus palabras. Entre las luces y los flashes, distinguió claramente a Aníbal Mendoza en la primera fila. El hombre que había gobernado su vida con crueldad parecía reducido a una sombra. Cabello gris descuidado, ojeras profundas, una rigidez nerviosa en los hombros. Diana respiró hondo y decidió no temblar. No estaba allí para él. Estaba allí por ella, por sus hijos y por todas las mujeres que aún vivían en prisiones invisibles. Hace 5 años tomé la decisión más difícil de mi vida, comenzó, su voz firme resonando en el recinto. Decidí huir. No de un país, sino de una versión de mí misma que había olvidado quién era. Durante años me convencieron de que no valía nada, de que mis talentos eran irrelevantes, de que debía aceptar la humillación como destino. Pero descubrí que eso era una mentira. Un murmullo de aprobación recorrió el público. Diana prosiguió, cada palabra un martillo rompiendo las cadenas del pasado. Hoy estoy aquí no como víctima, sino como arquitecta, como madre, como mujer que entendió que el valor no se mide por la aprobación de otro, sino por la capacidad de construir una vida auténtica. Los aplausos llenaron el auditorio.
Aníbal bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus palabras. Victoria, sentada a su lado, lo observaba con incomodidad. La joven esposa que había sustituido a Diana no mostraba orgullo ni complicidad, sino vergüenza. Al terminar su ponencia, Diana descendió del escenario entre vítores. Sus hijos la rodearon con abrazos. Santiago le susurró: «Eres la persona más valiente que conozco, mamá». «Lo hice por ustedes», respondió ella con lágrimas contenidas, «para que nunca duden de su valor». Cuando la ceremonia terminó, Diana se dirigió al vestíbulo para saludar a colegas y periodistas. Fue entonces cuando Aníbal se abrió paso entre la multitud. Los presentes notaron la tensión y guardaron silencio. Él se detuvo frente a ella, los ojos vidriosos, la voz quebrada. «Diana, yo, por favor, necesito hablar contigo». Ella lo miró con calma. Durante años había soñado con este momento, imaginando lo que sentiría al verlo derrotado. Ahora que estaba frente a ella, descubría algo inesperado. Ya no necesitaba gritarle ni vengarse. Su triunfo era evidente en cada detalle de su nueva vida. «No tengo nada que hablar contigo, Aníbal», dijo con serenidad. «Eres mi esposa», balbuceó él, como si aún creyera tener derecho sobre ella. «Fui tu esposa», lo corrigió. «Esa mujer murió el día que crucé el océano. Lo que ves ahora es alguien que aprendió a vivir sin ti». Los murmullos de los asistentes aumentaron. La escena era un espectáculo social. El magnate enfrentando a la mujer que había despreciado y que ahora regresaba como un ícono de éxito. Aníbal extendió una mano temblorosa. «Por favor, dame otra oportunidad. He cometido errores, pero aún podemos...» «No, Aníbal», lo interrumpió ella. «No se trata de errores. Se trata de una década de crueldad deliberada. Yo sobreviví a eso, pero no tengo intención de volver». Él intentó replicar, pero Santiago se interpuso entre ambos con un gesto firme. «Señor», dijo el joven con voz grave, «respete a mi madre». El señor cayó como un golpe. Aníbal entendió en ese instante que había perdido no solo a su esposa, sino también a sus hijos. Ya no lo reconocían como padre. Diana tomó la mano de Mateo y acarició el cabello de Isabela. «Ellos son mi familia, y mi vida está en paz sin ti. Acepta esa realidad». Con esas palabras se dio la vuelta y se alejó con sus hijos. El círculo de invitados se abrió para dejarlos pasar, muchos con expresiones de respeto y admiración. Aníbal quedó solo en medio del vestíbulo, reducido al papel de espectador en una obra donde ya no era protagonista. Su reputación, construida sobre poder y arrogancia, se desmoronaba frente a todos. Semanas después, Diana fue portada de revistas internacionales. «La arquitecta que resurgió de las cenizas», titulaban. Su proyecto ganó una distinción especial en la Bienal y nuevas ofertas laborales llegaron desde distintos países. Pero lo más importante fue el impacto en su interior. Cada reconocimiento confirmaba que su valor nunca había dependido de la opinión de un hombre. La vida en Barcelona se transformó. Con el premio y los nuevos contratos, pudo mudarse con sus hijos a un penthouse con vistas al Mediterráneo. Allí, en un espacio diseñado por ella misma, celebraron cada logro con cenas sencillas y risas interminables. Un año después, Diana fundó la Fundación Restrepo, dedicada a ayudar a mujeres que querían escapar de relaciones abusivas. Ofrecía becas de estudio, asesoría legal y apoyo psicológico. El día de la inauguración, el auditorio estaba lleno de mujeres que habían sufrido historias similares. Diana subió al escenario y compartió un mensaje poderoso. La mejor venganza no es destruir a quien nos hizo daño, sino construir una vida tan plena que demuestre lo equivocados que estaban. Los aplausos retumbaron como un trueno. Diana sonrió con los ojos brillantes. Había cumplido su promesa. Había vuelto a ser ella misma. Mientras tanto, Aníbal Mendoza vivía el ocaso de su imperio. Su reputación se vio erosionada tras la humillación pública. Varios inversionistas se retiraron, escandalizados por los rumores que circularon después de la Bienal. Su matrimonio con Victoria se deterioró rápidamente. Ella, acostumbrada a lujos y apariencias, no estaba dispuesta a acompañarlo en la caída. Lo abandonó en cuestión de meses. Aníbal se encontró solo en su mansión, rodeado de lujos vacíos que ya no le daban satisfacción. Intentó contactar a sus hijos en múltiples ocasiones, enviando cartas y mensajes.
Santiago respondía con frases cortas y formales. Isabela nunca contestó. Mateo, demasiado joven para recordar el pasado, preguntó una vez a su madre si debía responder. Diana le sonrió y le dijo: «La decisión es tuya, hijo. Pero recuerda, amar no significa olvidar quién te hizo daño». Con el tiempo, Aníbal comprendió que su castigo más grande no era la ruina financiera ni el abandono social, sino haber perdido la oportunidad de ser parte de una familia que florecía sin él. 5 años después de aquel reencuentro en Medellín, la Fundación Restrepo se expandió a varios países de Latinoamérica. Diana se convirtió en referente internacional de resiliencia y liderazgo femenino. Fue invitada a conferencias en universidades, recibió premios honoríficos y escribió un libro contando su historia. Pero lo que más la enorgullecía no eran los reconocimientos, sino ver a sus hijos convertidos en adultos brillantes. Santiago ingresó a la Universidad en Ciencias Políticas con beca completa, decidido a luchar por los derechos humanos. Isabela se inclinó por el periodismo, inspirada por las historias de mujeres que cubría junto a su madre. Mateo, con apenas 17 años, ya soñaba con estudiar arquitectura y continuar el legado de su madre. Una tarde, reunidos en el balcón frente al mar, los tres levantaron sus copas de jugo para brindar con ella. «Por ti, mamá», dijo Santiago. «Porque nos enseñaste que la dignidad vale más que cualquier fortuna». «Por nosotros», añadió Isabela. «Porque aprendimos que somos más fuertes juntos». «Y por el futuro», completó Mateo. «Porque lo construiremos con nuestras propias manos». Diana los miró con los ojos llenos de orgullo. Pensó en la mujer que había sido, derrotada y temerosa en un baño de mármol. Pensó en la noche en que huyó con 3 niños y un corazón hecho pedazos. Y pensó en quién era ahora: una madre, una arquitecta, una líder. «Por la vida», dijo ella finalmente levantando su copa, «porque ninguna humillación tiene la última palabra cuando decidimos levantarnos». El sol se hundía en el Mediterráneo, tiñendo el cielo de oro, y mientras las olas rompían suavemente contra la costa, Diana Restrepo supo que había ganado la batalla definitiva, la de amarse a sí misma y enseñar a los suyos que la verdadera riqueza no está en las mansiones ni en los relojes caros, sino en la libertad de vivir con dignidad. Fin de la historia.